Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevista Verdadera. Ustedes pueden hacer la entrevista con nosotros, en el hashtag lo digo en EB siempre por Entrevista Verdadera. Hoy nos acompaña un diputado, él es miembro del Partido Socialista, fue hasta hace poquito presidente del Partido Socialista, fue también ministro del Trabajo, es Osvaldo Andrade, que está con nosotros en Entrevista Verdadera. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Osvaldo, en algún momento, y se lo han recordado estos días por Twitter, usted dijo, no nos merecemos un presidente con este respaldo tan pequeño o con esta cantidad de gente que rechaza su gobierno. Hoy día la presidenta Bachelet tiene un 70% de rechazo. ¿Qué responde a lo mismo que usted dijo cuando le sucedió algo parecido a Sebastián Piñera? No, yo no he cambiado de opinión y las veces que he sido interpelado a propósito de este recuerdo he dicho lo mismo. Perdón, ¿no nos merecemos la presidenta que tenemos? Un segundito, permítame responderle. Cuando yo decía eso respecto al presidente Piñera, agregaba algo que no se menciona. Que se nos olvida, parece. Sí, decía que su coalición tenía la obligación de hacerse cargo del problema. Que efectivamente un presidente con ese grado de rechazo o de adhesión, como se mirara, no necesitaba salir de allí. Y pienso lo mismo respecto de Bachelet. Yo creo que es una interpelación a su coalición que nosotros hagamos los esfuerzos para que ella no siga teniendo el 20% de adhesión ciudadana que ella tiene. Así que desde el punto de vista conceptual no he cambiado de opinión. ¿Por qué tiene esa cantidad de adhesión y esa cantidad tan alta de rechazo la presidenta hoy día? Porque tengo la impresión de que, habiendo sido certero en el diagnóstico de lo que el país necesitaba, reformas estructurales de naturaleza que se han planteado, la gestión de esas reformas ha sido deficitaria. Solo así uno puede entender que reformas que tienen, incluso hoy día, desde el punto de vista del titular, una altísima adhesión en la ciudadanía, tengan en su ejercicio, en su desarrollo, aun cuando algunas de ellas todavía están en discusión. O sea, no podría uno decir que estamos midiendo resultados, lo que estamos midiendo son el ejercicio del proceso de construcción, tengan grados de rechazo de esa entidad. Mi impresión es que algunas de ellas además fueron no solo mal gestionadas, sino que no dieron cuenta de ciertas percepciones ciudadanas que son contraculturales. O sea, cuando uno le dice en materia laboral que la extensión del beneficio hoy día, la extensión de los beneficios de la negociación colectiva van a tener que ser acordadas entre el empleador y el sindicato, la derecha dice, ¿pero cómo? Van a tener que sindicalizarse para poder tener esos beneficios. Falta de libertades. Exacto. Lo que olvidan es que hoy día, para poder acceder a la extensión de los beneficios, depende solo de la voluntad del empleador. Entonces yo no sé cuál es la mejor situación, pero si usted se fija, ya se satanizó. Claramente lo que ofrece la reforma es mejor que lo que tenemos hoy día. Hoy día es solo la voluntad unilateral del empleador si extiende o no los beneficios. Si no lo quiere hacer, no le tiene que dar explicaciones a nadie. En la reforma va a tener que haber un acuerdo entre el sindicato. Entonces, ha faltado explicar esas cosas también. Osvaldo, ha faltado explicar esas cosas o también las lecturas o las interpretaciones o las declaraciones que vienen de la propia nueva mayoría hacen que uno se pierda. Y aquí hablo directamente de la reforma laboral. No, yo no tengo ninguna duda. Cuando digo que hemos tenido gestión equívoca, me hago cargo de todo esto. Reformas estructurales de la entidad que se planteó el programa de la presidenta Bachelet requieren tres cuestiones básicas. Uno, una reforma autoexplicativa. Tiene que bastarse a sí mismo. Dos, una masa crítica que la respalde. Porque las correlaciones de fuerza en un país en que las voluntades ciudadanas son siempre volátiles, requiere de una permanente preocupación para que haya una mayoría que la respalde. Y tres, un adecuado ejercicio de gestión de estas cosas. Y eso tiene mucho que ver con... Pero aquí fallaron las tres, ¿o no? Sí, en algunas cosas han fallado las tres. ¿Eso fue por qué? A ver, es medio duro preguntarlo así, pero ¿es ineptitud? No, yo creo que hubo una cierta falta... Déjeme decirlo de otra manera. Yo creo que no se combinó adecuadamente para la gestión política de la reforma el ímpetu joven con la experiencia de los años. Yo creo que hubo un énfasis en mostrar caras nuevas y claramente eso no fue suficiente. ¿Qué cosa? ¿Que algunos ministros o los ministros en general no dieron el ancho? Discúlpeme, la presidenta Bachelet, a propósito que se le reclama mucho de su falta de liderazgo y es una cuestión es un tema, yo no sé qué presidente de la República en la historia de Chile ha cambiado de una vez al ministro de Hacienda y al ministro del Interior y al gabinete político entero. Los 4 ministros salieron. Cuénteme algún ejemplo que haya pasado en el anterior. De hecho, todo el mundo se sorprendió
de la salida del ministro del Interior. Bueno, eso lo hizo de Hacienda, específicamente, que perdón, el de Hacienda. Nunca se había movido. Exacto, eso lo hizo la presidenta Bachelet. Eso no es un cambio de gabinete, eso es un cambio de gobierno. Después, yo no conozco, o pueden haber otros ejemplos, de alguien que en la año y medio de su gestión diga, mire, la situación económica nos lleva a tener que hacer una inflexión. No podemos seguir así. No da. O sea, discúlpeme, voy a usar una palabra un tanto machista, hay que tener cojones para eso, pues. ¿Eh? Y sin embargo en este país se sigue poniendo en duda la capacidad y el liderazgo de la presidenta. Entonces, yo siento que esas cosas se han hecho. Perdón, diputado, pero es que también se puede interpretar, mirándolo en positivo, digamos, también se puede interpretar más en negativo. Yo trato de ver las cosas siempre en positivo. Sí, no siempre todos lo vemos, o la ciudadanía la ve en positivo. Que no es la tarea del periodismo. También se puede ver en negativo, como diciendo, bueno, fallaron todos los cálculos del principio, no se está cumpliendo con lo prometido, se recula porque esto no resulta. A ver, digámoslo de la siguiente manera, yo creo que el diagnóstico es certero. Mire, Chile, para los que hacen aspaviento de lo que mucho avanzamos, yo soy de aquellos, yo creo que avanzamos mucho en los últimos 20 años y tengo una alta valoración, pero tuvimos una incapacidad que nos pasó la cuenta. Nos dimos cuenta que derrotar la pobreza y hacer todas las demás que hicieron, no lo acompañamos con una adecuada lucha contra la desigualdad. Entonces llegamos a un país que tenía altos índices en muchos planos, pero que era uno de los más desiguales del mundo. Y eso ponía en riesgo la propia estabilidad de lo que habíamos logrado. Entonces el diagnóstico es certero, completamente. Lo que sucede, en mi opinión, es que, uno, no se atisbaron adecuadamente algunos fenómenos que ya estaban en curso. La desaceleración de la economía venía de antes, pero yo creo que no se previó que era de mayor profundidad y de mayor largo plazo. La crisis de los commodities, yo creo que también. Pero pongamos la cosa en perspectiva. Si uno compara Chile con el resto de los vecinos, oiga, es uno de los países que más está creciendo. Hoy día se ratificó el 2.5, se espera el 3.20. Bueno, veamos Argentina, veamos Brasil, veamos Colombia, veamos Perú, que son además modelos en que donde nuestros empresarios no se hacen ningún problema por ir a lucas. O sea, discúlpeme, Brasil está en decrecimiento y no hay ningún problema que un importante empresario de este país se lleve sus recursos para allá. Y allá, escúcheme, las normas laborales son bastante más estrictas las que existen en Chile. Bueno, esas son las paradojas que uno... Sí, yo ya voy a entrar al rol de los empresarios cuando vayamos a la reforma laboral. Pero antes... Usted dirige la entrevista. Usted mismo lo mencionó y quiero preguntarle. Hubo una reunión, se le llamó cónclave, una reunión de la nueva mayoría, donde la lectura que se hizo de las palabras de la presidenta, así la entendí yo, así se leyó en varias de las declaraciones después de la reunión, era aclarar este realismo sin renuncia, y ella lo aclaraba diciendo, vamos a mantenernos firmes en las reformas prometidas, en lo que estamos avanzando, lo que se ha propuesto hasta el momento. Pero viene una interpretación, y aquí por eso quiero buscar algo que usted decía, cuando la presidenta cambia y elige a un nuevo ministro del Interior, a un nuevo ministro de Hacienda. Bueno, ese nuevo ministro del Interior, Burgos, este nuevo ministro de Hacienda, Valdés, en una situación, en una puesta en escena, digamos, bien curiosa, después de una ceremonia oficial, salen a dar una conferencia en conjunto como para aclarar aspectos de esta reunión, y dicen algo distinto de lo que se leyó de la presidenta, insistiendo en que habrá gradualidad y poniendo el énfasis en el tema del crecimiento por los problemas económicos. Bueno, ¿a quién le creemos? ¿La presidenta decía la verdad o la gradualidad de Burgos y Valdés es lo que viene ahora para la nueva mayoría? Yo fui parte del cónclave también. ¿Y qué pasó? Y la presidenta también habló de gradualidad. Lo que pasa es que yo creo que lo de los ministros Burgos y Valdés fue un profundo error. No porque no tengan razón en el mérito de lo que plantean, porque no es muy distinto en lo que planteó la presidenta, probablemente con algún énfasis. Pero... Perdón, yo lo interpretaba como absolutamente distinto. Déjeme contarle, porque aquí se genera una cierta tensión artificial. Mire, lo que enfrentó la presidenta es dos polaridades. El voluntarismo de la retroexcavadora y el conservadurismo de la política de los matices. Esas son las dos polaridades. Hay un amplia espacio intermedio entre estas dos polaridades. Yo creo que la presidenta hizo una cosa muy simple. Hizo lo que hace cualquier persona en su casa. Yo tengo planteado una perspectiva a 4 años sobre la base que me van a pagar 100 lucas mensuales. Bueno, ocurre que no voy a recibir 100 lucas mensuales, voy a recibir 70. Eso no cambia mi expectativa. Yo igual quiero arreglar el baño, igual quiero arreglar el cielo, los techos, ¿me entiendes? Pero probablemente, como tengo 30 lucas menos, perdóneme la expresión,
voy a tener que demorarme más, pues. Entonces la presidenta no dice, yo no renuncio a la reforma, pero claramente en el cuadro en que estoy, con las dificultades que enfrento, probablemente tengo que incorporar una gradualidad mayor. Permítame darle ejemplos de esto. Esto lo hemos hecho. La reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno se terminó de aplicar durante el gobierno del presidente Piñera, pero quedó establecida en el gobierno de la presidenta Bachelet, con una gradualidad de 4 o 5 años. La reforma procesal, bueno, y hay muchos ejemplos en este sentido. Entonces, yo de pronto siento que hay una cierta disposición a escandalizarse por cosas que hemos hecho. El debate político a veces tensiona indebidamente. Por eso yo creo que fue un error, porque lo que hicieron los ministros Burgos y Valdés, al margen de que tengan o no tengan razón respecto al contenido, es que hicieron evidente un debate que no era tal. Por eso usted ocupó la expresión que pisaron el palito. Así es. Yo creo que pisaron el palito porque no cabe ninguna duda. Perdón, ¿pero qué significa eso? ¿Que se sintieron responsables de aclarar algo que a su juicio ya estaba aclarado? Después del cónclave se generó un debate entre los que sentían los ganadores y los perdedores. Eso fue exógeno. Pero eso pasó. Es que yo no creo que haya pasado así. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno en un cónclave, lo primero que hace es reiterar, ratificar, respaldar, póngale el nombre que usted quiera, el liderazgo de la presidenta, uno se hace cargo de lo que la presidenta dice, pues si no, esto es chiste. Y la presidenta nos habló y dio una hoja de ruta. A uno le puede gustar más o menos, a mí me habría encantado más cosas, a otros, puede ser, pero es lo que acordamos, pues. Y el formato que acordamos también quedó relativamente claro. Entonces, desde allí, generar una disputa. Por eso digo que creo que es una disputa artificial, porque significa en consecuencia que lo que dijimos en el cónclave no lo estábamos sintiendo. Yo no tengo ninguna duda que a algunos les gustaría más o menos, les vuelvo a decir, aquí en las dos polaridades uno se acerca más para uno o para la otra, pero el ancho camino del medio fue lo que la presidenta señaló. No renuncio a estas cosas, pero claramente las tengo que hacer de otra manera. Y eso es. Osvaldo, tenemos preguntas que llegan a través de las redes sociales en el hashtag LoDigoNB. Revisemos. Claudia dice, consulten al invitado de hoy si según él puede seguir gobernando la presidenta con ese nivel de aprobación. Bueno, yo lo que digo es que por supuesto que debe ser porque ella tiene un mandato. Claudia, quiere insistir en algo que... Sí, yo sé. Ella tiene un mandato de la ciudadanía. Y yo creo que los mandatos se cumplen. Lo que hay que hacer es que tenemos que hacer un esfuerzo para que ese nivel de desaprobación mejore. Hubo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, hubo un momento también bastante complejo desde el punto de vista de su acción ciudadana, y mire cómo terminó. Con el presidente Piñera... Sí, no tan complejo como este, sí. No, efectivamente, no tan complejo como este, pero terminó con algo así como el 80%. Con el presidente Lagos tuve un momento bien complejo. Y mire cómo terminó. Entonces, yo creo... Osvaldo, pero quizás ahora hay algo distinto que es el caso Dávalos. Que le impacta a ella en... De eso no tengo ninguna duda. De una manera que nunca le había impactado. Yo lo he señalado. No ha habido situación más devastadora que el caso Dávalos. Porque horadó aquello que era el fundamento central del liderazgo de la presidenta, que era la confianza que genera, su credibilidad. Bueno, pero uno se tiene que hacer cargo de los problemas. Lo decía yo con el presidente Piñera. Su coalición se tiene que hacer cargo de este problema. Bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de este problema. Hay muchas formas de hacerlo. Estamos en eso, pues. Osvaldo, llega otra pregunta, me dicen sí, en el hashtag LoDigoNB, revisemos de inmediato, aprovechando el vuelito. Pablo Báez dice, ¿qué le parece hoy el clima nacional y el empoderamiento de la ciudadanía, que no cree en nada ni nadie y desconfía de todo? Bueno, es una de las complejidades que ha acompañado este proceso de reforma. Por eso decía que no se atisbó adecuadamente los climas políticos. Cuando uno se plantea reformas estructurales, la credibilidad es central. Y lo que yo digo es una cuestión súper compleja, porque los que vamos a hacer estas cosas, por lo menos en estos próximos 3 años, somos los mismos que estamos gozando de un nivel de prestigio bastante bajo. Lo pongo de la siguiente manera. A mí me eligieron diputado y soy la primera mayoría de mi distrito. A mí me dieron un mandato. Yo no tengo derecho a renunciar a ese mandato. Si lo hago mal, la ciudadanía me pasará la cuenta cuando llegue el momento y elegirán a otro. Pero mientras esté en esta tarea, yo tengo que enfrentar esta tarea. A mí no me dieron, yo no tengo derecho a renunciar. No lo digo desde el punto de vista formal, lo digo desde el punto de vista del contenido del mandato que yo recibí. Soltar, decir, exactamente. Patemos. Entonces, tenemos que enfrentar el problema.
digo lo siguiente. Tenemos una seria crisis de credibilidad y confianza respecto al sistema político. Bueno, hay una tarea que está haciendo el Ministerio Público y yo espero que nosotros nos querellamos. Nosotros generamos el concepto del caiga quien caiga. Les dolió a algunos, en este mundo hay mucha gente delicada. Usted dice nosotros como Partido Socialista. Sí, claro. Cambiamos el concepto. Yo presidía el partido y dije, le duela a quien le duela. Bueno, está bien, el Ministerio Público hará su pega, pero hay un tema pendiente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, los partidos, respecto a aquellas personas que aparezcan involucradas, que a lo mejor no van a ser sancionadas penalmente, pero que no cabe ninguna duda que merecen un reproche? Bueno, mientras nosotros no hagamos estas cosas, evidentemente el nivel de confianza va a seguir siendo deteriorado. Nosotros expulsamos a las personas que estaban metidas en lío. El Partido Socialista los expulsó. Bueno, yo espero lo mismo, ¿no? Y probablemente va a tener que tomar otras medidas sin perjuicio de lo que resuelva la justicia, le reitero. Pero si no hacemos estas cosas, lo que dice la persona que consulta va a seguir siendo un problema. Y como los que estamos con un deterioro de confianza somos los mismos que vamos a hacer la reforma, tenemos una dificultad mayor. Yo no creo en la abdicación. Yo no creo en aquellos que dicen, como estamos en un nivel de prestigio tan alto, son otros los que tienen que venir a hacer estas cosas. Yo no creo en eso. Diputado, recién estábamos hablando de la reunión que sostuvieron el lunes como nueva mayoría. Sí. ¿Qué ha pasado con estos golpes de efecto? Lo voy a poner así, de reuniones como para ir zanjando cosas. Primero fue esta reunión de gabinete donde surgió este realismo sin renuncia, que provocó harto de a ver qué significa, y estuvieron en eso hasta que se reunían el lunes. Pero después de esta reunión del lunes, en vez de venir ese golpe de efecto de, mira, hay un timón claro, vino lo que decía usted, unos perdieron, los otros ganaron, mira, salieron los ministros, dicen algo distinto a la presidenta. Queda la idea, o uno lo lee, como que cada vez que intenta instalarse el gobierno, decir, mira, ya, ahora tomamos bien el timón, pasa algo que deja la cosa un poquito inestable. Usted recién me explicaba, me decía, ¿sabe qué? Lo que dijeron los ministros no es muy distinto a lo que dijo la presidenta. Pero yo leí hoy día unos Twitter de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, que estaba pero indignada con el ministro Valdés. Y el ministro Valdés no solamente habló de gradualidad, sino que puso ciertos cuestionamientos también a cómo va avanzando la reforma laboral. Algo que le toca a usted directamente, usted está súper involucrado en esa reforma. ¿Ahí no hay algo de escape de lo que había dicho la presidenta, algo distinto respecto a esta reforma va a seguir así? Y el ministro Valdés le pone un signo de interrogación. No, pero es evidente que estas cosas, mientras estén en el proceso de debate, vamos a tener opiniones, porque así. Perdón, pero yo esperaría una opinión contraria a la oposición, no del mismo ministro de Hacienda. Pero es que yo no siento que el ministro de Hacienda haya dado una opinión contraria. Lo que sí me hago cargo de un tema. Mire, la reforma laboral tiene 3 pilares. La titularidad del sindical, la huelga efectiva y el pacto de jornada. Hago presente lo del pacto de jornada porque esta es una demanda del mundo empresarial de toda la vida. Y a mí me causa mucha extrañeza que estando en la reforma laboral aprobada ya en el primer trámite de la Cámara de Diputados, la perspectiva de la expectativa del mundo empresarial que más le ha interesado, yo fui, como usted me enseñó, me fui ministro de Trabajo, este era el tema que siempre los empresarios decían, bueno, está ahora, y sin embargo sigue siendo mala. Yo tengo la sensación que además los empresarios se están portando más como un partido, con ideología política, no como empresarios, pero ese es un comentario al margen. Vuelvo al punto. Entonces, hay cosas que todavía, mire, en el Senado surgió el problema de darle un tratamiento diferenciado a las pequeñas y medianas empresas. Yo tengo una discrepancia conceptual con eso, porque yo no sé por qué los trabajadores tienen que subsidiar a las pequeñas y medianas empresas. El trabajador de una pequeña y mediana empresa es igual que un trabajador de una gran empresa. ¿Por qué tiene que uno subsidiar a la empresa y los otros no? Pero concuerdo, las microempresas requieren un tratamiento especial. Hago esa declaración inicial. Bueno, veamos eso. El ministro está muy preocupado de eso. Yo entiendo que ahí hay un camino que abrir. Bueno, eso no altera las 3 pilares de la reforma y en consecuencia no veo razón alguna para discutirlo. Yo voy a insistir que el IPC sigue estando indexado en los pisos. A mí creo que es una atrocidad que todavía no tengamos negociación ramal en Chile. Bueno, no hubo condiciones, pero no por eso voy a renunciar. Si yo digo mañana yo quiero insistir con la ramal, nadie podrá decir, bueno, me estoy saliendo, me estoy escapando, ¿se fija? O estoy diciendo, no, es parte de mis convicciones también. El ministro de Hacienda tiene una pega que cumplir. Yo no voy a estar de acuerdo en todas las cosas que él diga y veremos quién gana, pues.
Si en eso consiste la política. Y veremos qué correlación de fuerza se arma para uno o por otro lado. En la Cámara de Diputados la correlación de fuerza fue en esta dirección. Tenemos que hacer una pausa, pero solo ese veremos quién gana suena como un gallito. Pero si la política consiste en eso, pues. Pero si cuando usted milita en un partido y yo milito en otro y tenemos opiniones distintas, uno tiene que convencer al otro o uno tiene que vencer al otro. En eso consiste la política. Es que yo pensaba más en el diálogo para llegar a un acuerdo que el vencer uno al otro. No, cuando estoy hablando de un mismo conglomerado, no con nadie de oposición. Escúcheme, yo fui ministro del Trabajo, mire, perdone, antes que vaya. Sí. Hoy día estábamos viendo con Codelco el tema de la subcontratación. Y yo le recordé a Codelco el problema que tuvimos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en que se planteó el problema de la subcontratación. En esa ocasión el Ministerio del Trabajo dijo que había que internalizar 6.000 trabajadores. No tendríamos el problema que tenemos ahora. Bueno, en esa ocasión perdí. No hubo capacidad para hacerlo. Tanto así que Codelco fue a los tribunales y logró que la Corte Suprema, por una razón estrictamente procedimental, no admitiera la resolución de la Dirección del Trabajo. Perdí, pues. Perdí, dialogué, intenté convencer, perdí. Me ganó Velasco, me ganó el señor Arellano. Miren lo que terminamos, pues. Así es la vida, así es la política. Y créame que la experiencia que teníamos ahora, porque no era necesario que muriera un trabajador en El Salvador. Ya entonces, en la forestal había muerto Rodrigo Cisterna. Aún así no logré convencerlo. Bueno, no logré. Asumo mi derrota. Como decía Lenin, la porfiada realidad a la final me dio la razón, pues. Hoy día se lo hice presente a Codelco. Es interesante el ejemplo que ponen porque será una misma discusión que hay hoy día si ganan los Arellano, los Velasco. Bueno, pero no me contesta ahora, es que tenemos que hacer la pausa. Seguimos en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el diputado Osvaldo Andrade del Partido Socialista. Diputado, antes de irnos al corte comercial, yo le preguntaba sobre estos lados que tiene la nueva mayoría, unos que pueden ser más como Velasco Arellano, otros que pueden ser a lo mejor más como el pensamiento que tiene usted. ¿Hoy día se da también esa misma lucha? Por cierto, y eso nos permite ser mayoría, pues. Bueno, o por lo menos recuperarla, porque somos una coalición del centro y la izquierda. Yo, a diferencia de muchos, cuando decía como presidente del partido que la nuestra era una coalición del centro y la izquierda y no de centro-izquierda, hacía este matiz. Porque el centro tiene que tener una ubicación en la nueva mayoría y es lícito que así sea. Y la democracia tiene que hacer su pega y los radicales tienen que hacer su pega y la izquierda tiene que ser la propia. Sí, bueno, usted los marca porque justamente ellos también hoy día aparecen haciendo declaraciones en el diario, uno inclinándose por voto. Es que es más fácil entenderse así. Y otros no. Si yo no tengo, me parece razonable, me parece sano. Si nosotros intentásemos que todos pensáramos igual, nos reducimos. Y yo incluso siempre pensé, yo me acuerdo que mi tesis era del PRI al PRO, mire, era mucho más amplio todavía. Lo que pasa es que cuesta ver oposición dentro de un mismo conglomerado. Es que no se trata de oposición, porque tenemos dos cosas que nos juntan, o tres yo diría. Uno, que todos concurrimos a la elección de la presidenta, ¿ya? Y nadie se va a sacar el pillo ahora que nos ponía en su cartelito la cara de la doctora Bachelet, o sea, algo le debemos. Segundo, hicimos un esfuerzo de un programa común, que no es el detalle, pero estar allí. O sea, nadie me puede venir a decir a mí en la nueva mayoría que no estaba en la despenalización del aborto en el programa de la presidenta Bachelet. Uno podrá decir que es bueno tener un programa de acompañamiento, concuerdo, que podremos tener, pero discúlpeme, que alguien me venga a decir que no estaba en el programa, eso es una mentira, ¿me entiende? Entonces, esas cosas, y en tercer lugar nos une... Perdón, pero esa cuenta se cobra. A propósito, que usted pone ese mismo ejemplo porque va a venir la votación y sabemos que dentro de la democracia cristiana habrá votos en contra. Yo nunca he trabajado en tesorería. ¿Cómo va a llevar las cuentas? Dice usted. No, y además uno si empieza por cuentas, imagínese, yo ya pingo los 60, imagínense la cantidad de cuentas que yo tendría y las que me podrían tener a mí. Así que prefiero obviar aquello. Pero tenemos, y lo tercero que tenemos es una perspectiva de futuro, porque o seguimos siendo una coalición de centro-izquierda, la más amplia que hemos tenido, o el próximo gobierno lo vamos a perder. Y usted comprenderá que si estamos comprometidos en reforma, correr el riesgo que perdamos el próximo gobierno en donde pueda haber un retraimiento de la reforma, eso sí que sería un delito de lesa humanidad. Diputado Osvaldo Andrade, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Y vamos ahora a un resumen de noticias. Evo Morales emplazó este mediodía a José Miguel Insulza a recordar sus compromisos personales para volver al mar con soberanía. El presidente boliviano afirmó que el ex secretario general de la OEA siempre ha estado con su país y agregó que ahora está con algunas dudas.
Durante su discurso por la independencia del país, Morales hizo una extensa lectura de diversas personalidades que a través del tiempo han apoyado públicamente el anhelo boliviano de obtener una salida soberana al Océano Pacífico, dentro de los cuales recordó a Insulza. Los presidentes de la UDI, Hernán Larraín, y de RN, Cristian Monkever, lamentaron este jueves que el cónclave realizado por la nueva mayoría no entregó certeza sobre el rumbo que seguirá el gobierno y emplazaron a la presidenta Michelle Bachelet a ordenar la casa y dar gobernabilidad al país. Al respecto, el líder gremialista indicó que todos hemos quedado decepcionados del cónclave porque de verdad esperábamos que se resolvieran las cosas y lo único que pareciera resolverse es la unidad de la nueva mayoría y no la respuesta a los ciudadanos. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, denunció que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rysselberghe, está boicoteando los principios fundamentales de la Ley de Identidad de Género que tramita el Congreso Nacional. En una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Van Rysselberghe insistió ayer en que esta ley debe impedir a los menores de 18 años y a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, lo que en la práctica implica generar más restricciones actuales a este tipo de trámite, denunció el organismo. Diversas complicaciones en el país se han producido a raíz de las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento que azotan a la zona centro-sur del territorio. Una de las más afectadas es la región de Valparaíso y dentro de sus comunas, Puchuncaví sufrió las consecuencias de este sistema frontal. En la caleta de Orcón, una avenida principal cedió e hizo caer autos y postes. Por otro lado, el intendente de Santiago aseguró que no hay riesgo de desborde del río Mapocho y que solo durante esta jornada ha caído más agua que en todo el año. En la capital, la jornada estuvo marcada por avenidas clausuradas, semáforos sin funcionamiento, cortes de luz en diversas comunas y atochamiento vehicular. Autoridades competentes anunciaron que los próximos días habrá una especial preocupación por las regiones del norte del país, en las que el sistema frontal pasará de moderado a fuerte a partir del sábado. En tanto, en la región metropolitana seguirá la lluvia, pero con menor intensidad durante los próximos días.